El Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, en su misión de promotor y vigía de los derechos humanos, les da la bienvenida al conversatorio Inclusión Educativa en Pandemia, Diálogos para afrontar obstáculos. La educación inclusiva implica asumir el desafío de reconocer y eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de la población estudiantil. En dirección a contribuir con estos procesos, el Instituto de Inclusión Social del Defensor del Pueblo desarrolló un estudio para conocer la situación actual de los procesos de inclusión educativa en Córdoba. Hoy, 9 de agosto, se conmemora el Día de la Educación Especial, con motivo de la creación e incorporación de la Dirección de Educación Especial al sistema educativo formal. Deseamos que este conversatorio sea una oportunidad para hacer memoria y celebración de esta fecha. Proponemos un espacio donde se presentarán datos actuales sobre los procesos de inclusión educativa en pandemia en diálogo con la identificación de pistas, ejes, orientaciones que contribuyan al abordaje de las dificultades y desafíos que enfrentan las comunidades educativas en este particular contexto. Contamos con la participación de profesionales con trayectoria en el campo de la promoción de derechos de las personas con discapacidad, quienes nos compartirán su mirada para poner así de relieve lo posible, lo diverso, lo inclusivo, como eslabones indispensables para un Estado y una trama social que debe garantizar derechos. Nos acompañan en este encuentro Macarena Monelli, licenciada en Psicología, terapeuta familiar de parejas y adultos, directora del Instituto de Inclusión Social del Defensor del Pueblo, y María Belén Frías, licenciada en Psicología, especialista en psicoterapia familiar, presidenta de la Fundación Arco y coordinadora junto con la licenciada Romanini, coordinadoras del área de inclusión, representante de ONGs Córdoba en el Consejo Federal de la Discapacidad. A continuación, les damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Anto. Antes de comenzar y mostrar algunos resultados, quiero agradecer especialmente a Belén su participación. Y en esto para nosotros es muy importante que ella nos pueda dar su mirada como representante experta, ¿no?, en el tema de discapacidad, así que te queremos agradecer que estés acá hoy con nosotras. Bueno, buenos días, Anto, gracias, Maca. La verdad que para nosotros, bueno, muy felices de poder ocupar este espacio. Sobre todo nuestra idea es poder dar a conocer una forma, una manera que nuestro espacio institucional construyó durante la pandemia con respecto a los procesos de inclusión. Somos un equipo de trabajo que ya tenemos muchos años trabajando con los procesos de inclusión en la escuela de nivel, y habernos encontrado con esta investigación que realizó la Defensoría nos pareció muy importante porque entendemos que los procesos educativos y de inclusión no son procesos estables, sino que son dinámicos, que se van modificando y que necesariamente tienen que estar abordados por las investigaciones y tienen que irse revisando constantemente. Y bueno, la pandemia ha sido un desafío muy grande, como bueno, lo muestra la investigación que vamos a ir compartiendo juntas. Y nuestra idea es poder mostrarles una manera que es la nuestra, es la que encontramos, es la que construimos en pandemia, que pudo resolver algunos aspectos específicos y algunas dificultades durante el transitar de esta nueva forma. Y bueno, y poder conversar acerca de eso para ampliar la mirada, para dejar otros puntos de vista y por supuesto que quede como un espacio de invitación a seguir pensando, ¿no? La idea nunca en nuestra modalidad de trabajo es cerrar, sino más bien abrirnos a la complejidad y bueno, ir abordando de manera individual cada situación y al mismo tiempo poder generar algunos ejes que nos permitan seguir pensando los procesos de inclusión educativa. Nosotros entendemos a la educación como un derecho y entendemos que todas las personas, y nos manejamos con la convención, tienen el derecho de estar en el sistema educativo y de atravesar su trayectoria con todas sus necesidades contempladas. Y esa es nuestra más firme convicción.
y nuestro centro y con otros espacios con los que trabajamos y en esta nueva representación que yo tengo en el Consejo Federal, insistimos con los derechos de las personas en situación de discapacidad y bueno, la inclusión es eso, ¿no? Es garantizar un derecho, de que la persona pueda estar en el sistema educativo con todas sus necesidades contempladas. Así que bueno, muy agradecida en representación del área de inclusión de la Fundación. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Si te parece, podemos ir comenzando a mostrar algunos resultados. Sí. Y vamos conversando sobre eso. Perfecto. Sí me parece importante que destaquemos que este estudio se hace en el marco del Programa de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad que el Instituto de Inclusión Social del Defensor del Pueblo tiene a cargo, ¿sí? Este estudio es un estudio para conocer las percepciones, las miradas que tienen los equipos directivos y también los docentes de apoyo en inclusión de nivel primario en la ciudad de Córdoba. Esto lo decimos porque es importante destacar que ha sido en la ciudad. Entonces, el periodo que hemos estudiado tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo 2021, ¿sí? Y esto es importante también destacarlo porque, bueno, venimos de una pandemia un poco larga, entonces nuestra mirada está puesta en cómo ha sido este inicio con la modalidad mixta o con alternancia, distinto a lo que fue el 2020. O sea que nuestro foco va a estar puesto ahí. ¿Cómo ha sido la muestra con la que hemos trabajado? Hablamos de 163 casos válidos para el caso de los equipos directivos y 100 casos válidos para las situaciones de los docentes de apoyo en inclusión. En todos los casos hemos trabajado con escuelas primarias, de nivel primario, pero públicas y privadas, municipales y provinciales, ¿sí? Esta es nuestra muestra más general. Algunos de los resultados más importantes, porque es largo el estudio, lo vamos a poder también después brindar para que cada uno lo pueda ver más exhaustivamente. Nos interesaba conocer cuáles habían sido las medidas que la escuela había tomado para garantizar el acceso a la educación de los niños y niñas con discapacidad en pandemia. Y en esto nos parece importante destacar que no se especificaron al menos medidas excepcionales, singulares, para estos niños y niñas con discapacidad. Lo que sí pudimos ver es que se cumplió estrictamente el protocolo, ¿sí? Esto no es un problema en tanto y en cuanto se tengan en cuenta algunas necesidades que ahora vamos a ir compartiendo con Belén, específicas de esta población. Sin embargo, lo que sí se hizo como medidas tiene que ver con cosas que ya pasaban antes de la pandemia, ¿sí? Esto de las reuniones entre docentes, equipos directivos, familias, equipo tratante, las firmas de acta de acuerdo donde se comprometían cada parte a una acción determinada, se pautaban días y horarios. La asistencia del docente de apoyo a la inclusión en la semana presencial, esto también se tomó como medida. Y en realidad lo que se trabajó fue un trabajo articulado entre escuela, familia y equipo tratante. Es decir, son medidas que ya estaban antes de la pandemia y que no podemos dar cuenta de que fueran nuevas medidas o que tuvieron en cuenta alguna situación en particular de esta población. Al margen de esto, se evaluaron como aspectos positivos en este 2021 que se haya podido ingresar el docente de apoyo al aula, porque en algunas situaciones que salió en la encuesta, algunos docentes de apoyo no pudieron ingresar porque, al menos esto refieren los encuestados, un docente de apoyo aproximadamente acompaña a 4 alumnos en más de 2 escuelas. Entonces esto a veces terminaba siendo una dificultad por las cuestiones de burbujas, protocolo, y por eso digo, muchas veces no se podía acceder. Como aspectos positivos de lo que fue el inicio del ciclo XXI, fue la comunicación que fue constante y fluida, ¿sí? En esto sí participó positivamente el mundo digital, porque a través de estas plataformas nuevas se pudieron comunicar mejor los docentes de apoyo con los docentes de aula. Por otro lado, la división por burbujas, que está estipulada por protocolo, también mejoró considerablemente la comunicación entre el docente y sus alumnos, porque al ser grupos más reducidos la participación era mucho más efectiva y esto nos establecen al menos los encuestados. Y lo que sí se vio también como aspecto positivo tiene que ver con la flexibilidad
de las escuelas en el acompañamiento del proceso de inclusión, ¿sí? Esto, por supuesto, no en todos los casos, siempre ha habido excepciones, pero podemos dar fe o cuestión de la encuesta de que sí se ha flexibilizado aún más la escuela en esta situación. Entonces, si bien estas medidas, como dijimos recién, no son nuevas, no están pensadas para este singular contexto que es la pandemia, sí se ha valorado como positivo que se mantuvieran y que al menos en lo que sí es novedoso es que se flexibilizara, ¿no?, la escuela y el docente en el acompañamiento. Sin embargo, también aparecieron algunos obstáculos, que eso es nuestro foco central de investigación. Me venía a la mente pensar, mientras te escuchaba, en esto de siempre tratar de poner primero lo que uno puede destacar como positivo de cualquier contexto, porque en realidad, bueno, las dos somos terapeutas familiares, entonces sabemos que eso es importante, que esto que vos hablas de la flexibilidad se dio para todos los alumnos. Es decir, los estilos y las formas que tienen todos los niños y niñas de aprender siempre es diverso. Entonces, lo que en muchos casos permitió estas nuevas configuraciones de aprendizaje que se dieron en la pandemia fue poder contemplar estas distintas formas de aprender y que en el caso de nuestros alumnos con procesos de inclusión, incluso fue más contemplado de lo que tal vez en momentos diferentes o en momentos más regulares educativos eran como más difíciles de que en las escuelas lo contemplen. Pero pienso que eso es algo general para todos, porque si hay algo que pude como visibilizar en el trayecto de la pandemia es la situación de los docentes de flexibilizar todas estas estructuras con las que venían estos paradigmas previos, con muchísimo esfuerzo para poder abordar estas nuevas situaciones de aprendizajes en general. Por supuesto que es específico lo que nosotros estamos viendo con los procesos de inclusión de las personas en situación de discapacidad, pero me parece que es algo que se puede pensar como en general, ¿no? Sí, y siguiendo esto que vos decís, sabemos que la reducción, por ejemplo, de alumnos por aula, por protocolo, ha mejorado considerablemente la experiencia a todos los alumnos y también a los docentes, dicho por ellos, no solamente a los niños o niñas con discapacidad. Así que esto es importante como resaltarlo, ¿no? Pero bueno, sin embargo aparecen estos obstáculos que son estas barreras que hoy venimos como un poco a poner en relieve, a poner en conocimiento y también poder pensar a esas pistas, esos ejes, para poder disminuirlas, levantarlas y que al menos sea fructífero para poder pensar políticas públicas acordes a las necesidades de hoy, ¿sí? con la realidad de hoy. Uno de esos obstáculos en los que tanto los equipos directivos y los docentes de apoyo coincidieron tiene que ver con las barreras en los procesos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Ellos establecían que la modalidad por burbujas, si bien tenía estas cosas positivas de acercamiento y mejorar la experiencia áulica, en el caso de los niños y niñas con discapacidad, particularmente, complejizaban el sostenimiento de rutinas de trabajo, ¿sí? de hábitos. Y esto tenía que ver con que en la semana presencial se podían construir estos hábitos, se sostenían, y cuando empezaba la semana virtual, en esta modalidad mixta, el alumno con discapacidad terminaba un poco más solo, ¿sí? Le faltaba más acompañamiento, o tanto de la escuela, de la familia, o hasta el docente de apoyo a la inclusión. Nosotros tuvimos una vivencia que entendemos que en el 2020 se logró generar una rutina y un hábito de trabajo que tuvo que ver con una virtualidad del 100%, que en el ingreso al año escolar 2021 fue modificándose y esta modalidad de alternancia de presencialidad y virtualidad complejizó la construcción de hábitos. Creemos que es así, sostenemos que se genera mayor dificultad para un alumno en situación de discapacidad o una alumna comprender esa dinámica de una semana tengo con mi seño en el aula, pensando en que el estudio está en nivel primario, y la próxima semana tengo alguna clase sincrónica, virtual, tengo que hacer un PDF. Nosotros
pensamos que esa barrera es una barrera que en principio requiere de tiempo de incorporación de hábitos de trabajo, tanto para los alumnos como para las alumnas, como también para nuestros docentes de apoyo a la inclusión. En este caso, tener la figura del docente de apoyo para generar hábitos es un gran beneficio, porque cuando uno piensa en la reestructuración de la semana virtual y de cómo se va a organizar esa dinámica de trabajo, la colaboración del docente de apoyo a la inclusión con el docente de grado genera más claridad para el alumno que está en situación de inclusión. Entonces, esta barrera, que es una barrera que con el tiempo nosotros pensamos y creemos que va a ir como borrándose cuando uno empiece a incorporar este hábitus de, bueno, una semana voy a la escuela, una semana me quedo en mi casa y trabajo, tiene que ver también con una modificación del rol del docente de apoyo. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos constantemente con nuestros docentes de apoyo es trabajar su nuevo rol en la semana virtual. Y con las familias también, cuál es el soporte y el apoyo que un alumno o una alumna en situación de discapacidad necesita para cumplimentar el objetivo que tiene la escuela en la semana virtual. Para eso hay que conocer mucho qué quiere la escuela de la semana virtual, porque cada escuela funciona como un sistema complejo, que nosotros tenemos resoluciones, tenemos un proyecto pedagógico, tenemos, digamos, las directivas generales y después el modo en que la escuela construye su proyecto educativo. Entonces, nuestros docentes de apoyo en pandemia tuvieron que conocer profundamente el proyecto educativo de la escuela a la que acompañaban a ese alumno. Y hasta algunas familias que habían elegido la escuela se dieron con el proyecto educativo de esa escuela, que en otros momentos tal vez no lo habían pensado, porque a veces vos elegís la escuela porque es la que te queda en el barrio y empezás a conocer. Entonces, la redefinición del rol del docente de apoyo y qué es lo que va a pasar en la semana virtual y en la semana presencial, digamos, la reorganización de ese rol puede llegar a ser un soporte o una pista para esta barrera, que también tiene que ver con, nosotros tenemos el PPI, que es el proyecto pedagógico de trabajo de un alumno, que entendimos que en pandemia, pensando en esta misma barrera del proceso de aprendizaje, aquellos alumnos que ya tenían su PPI desarrollado, para el docente, cuando recibió a este alumno en pandemia, pudo darse cuenta claramente cuáles eran las necesidades educativas de ese alumno, porque están plasmadas en el PPI. Lo que nosotros hicimos fue readecuar ese PPI a la pandemia. Entonces hicimos como una revisión y empezamos a incorporar modalidades de trabajo virtuales, con otro tipo de plataformas y de adaptaciones metodológicas que utilizamos, y de esa forma readecuamos ese proyecto pedagógico que ya los alumnos tenían de años anteriores a la pandemia. Pero también hubieron otros alumnos nuevos, que la docente los conocía por primera vez, que estaban, que tal vez era su primer año de un proceso de inclusión, que acababan de certificar su discapacidad, y entonces eso fue otro desafío, porque viste que aparece que se demoran los diagnósticos. Bueno, es difícil hacer un diagnóstico pedagógico para un docente de grado a un alumno en situación de discapacidad sin haber tenido el PPI en el caso de solamente verlo virtual. En ese caso, el rol del docente de apoyo es muy importante, porque ponele en el 2021 tuvimos varios alumnos que iniciaron con procesos de inclusión ya directamente con la modalidad, con alternancia, y entonces en la semana virtual nosotros con el docente de grado, el equipo directivo y nuestro equipo de inclusión trabajamos para hacer estos diagnósticos pedagógicos. Bueno, son como las nuevas formas de redefinir qué se va a hacer en esas semanas virtuales, porque entendemos que nuestros alumnos tienen que acceder a esa virtualidad, porque lo que terminó pasando con estas barreras o dificultades en relación a la virtualidad es que, bueno, que no se conecte a la clase o que solamente haga la parte presencial y la virtual no. Bueno, como propuestas, como sugerencias que no son ni acertadas ni desacertadas, sino que tienen que ver con la cotidianeidad. Nosotros entendemos que el acceso al derecho
es inclusivo, entonces es la virtualidad y es la presencialidad. Y donde más creativos nos tenemos que poner es en esta barrera que bueno, que coincidimos con la investigación, que es lo que vimos que lo que nos pasa cotidianamente. A veces nos sale mejor y a veces es como más difícil dependiendo de la escuela, la familia, pero bueno, redefiniendo este rol que nuestro equipo de inclusión ocupa en la semana virtual sobre todo, como creemos que ahí podemos darle como una vuelta a la barrera y empezar a pensar en que esto con tiempo va a ser como un hábitus más fluido, ¿no? Sí, falta tiempo. Recién mencionabas esto de las familias, ¿no? Como parte necesaria e importante de los procesos de inclusión, y nosotros también pudimos relevar en ese sentido otra barrera relacionada con ellos, ¿sí? Tanto los docentes de apoyo como los equipos directivos establecían que las familias tenían a veces ciertas dificultades para llegar a acuerdos, o la escuela, el DAI y la familia de ponerse de acuerdo. Hay muchas familias no enviaban a sus niños a la escuela por miedo al contagio del COVID o porque algunos de ellos ya tenían otras comorbilidades y los asustaba. Y que también, digamos, tenían cierta dificultad en el acompañamiento virtual de sus hijos, ya sea porque trabajaban, porque no tenían acceso a tecnología en su casa para acompañar y sostener la virtualidad, que es la parte más compleja de eso. Y bueno, digo, las familias también son puestas en el ojo, ¿no?, de los equipos directivos y de los DAI como parte necesaria del problema y de la solución, ¿no? Bueno, nosotros somos una institución donde el sistema familiar es casi la parte más importante de nuestra modalidad de trabajo. Tuvimos la suerte en ese sentido de que cuando vino la pandemia ya teníamos un trabajo familiar realizado, entonces, bueno, conocíamos más o menos las dinámicas de cada una de nuestras familias y en ese sentido pudimos ir construyendo durante el 2020 estrategias de trabajo. ¿Qué nos pasa en el 2021? La mayoría de los padres que habían sido soporte directo de las prácticas y de las cuestiones pedagógicas de sus hijos el año pasado vuelven a sus espacios de trabajo, retoman una dinámica prácticamente de normalidad previa a la pandemia, pero sus hijos continúan con esta modalidad de alternancia y en algunos casos todavía no habían asistido de manera presencial. Y eso sí genera una barrera que se trabaja mucho con las familias en cuanto a la comunicación, en cuanto a transmitir cuál es la expectativa, se une con la barrera anterior porque tiene que ver con cuáles son las expectativas de logros en estas semanas virtuales que los alumnos no están en la escuela. Entonces, parte de lo que hace un docente de apoyo a la inclusión, por eso, si bien nosotros consideramos esta barrera, creemos que fue y que es la barrera que más fácil se levanta para el alumno en proceso de inclusión. Porque cuando hay una figura de un docente de apoyo, el docente es un negociador. Entonces, así como negocia con la escuela estas barreras del aprendizaje, está negociando con la familia acerca de los temores por el COVID, acerca de que si su hijo está cumplimentando o no el protocolo tal cual lo dice la resolución, cómo lo ven dentro del aula. Los sistemas familiares también estuvieron muy temerosos después de un año de que los hijos estuviesen en su casa, la población con discapacidad es declarada de riesgo, entonces de repente, bueno, que sus hijos puedan volver a ir a las escuelas. Fue un trabajo que nosotros fuimos haciendo como muy de a poco con las familias y entendemos que ese sería como el camino, o sea, informar las expectativas que uno tiene del trabajo virtual, informar la importancia de la presencialidad en la escuela, informarle a las familias la seguridad que da una institución escolar, porque realmente nosotros hemos sido testigos de que las escuelas han hecho el mayor esfuerzo posible para cumplir los protocolos. Somos testigos actuales de eso, o sea, vemos a nuestros alumnos cuando hacemos reuniones con las escuelas, bueno, ahora es todo virtual, pero sabemos que hay un interés de que se sostenga la presencialidad con el cuidado de la vida por todas las escuelas, por lo menos las que tuvimos la posibilidad de compartir estos procesos de inclusión que tenemos. Y
Y entonces lo que hace un docente de apoyo a la inclusión para un alumno es, bueno, plantear cuáles son las necesidades individuales en relación a la familia y la diversificación del contenido en ese sentido. Entonces, esta barrera para un alumno o una alumna que tiene un proceso de inclusión es como la más fluida o la más fácil de levantar, si se quiere, porque mientras su docente de apoyo esté negociando con la familia y esté en contacto con la escuela y la comunicación y las expectativas estén sobre la mesa, entendemos nosotros que eso facilita. Y por otro lado se hizo un trabajo que me parece que es importante que se sepa, porque yo desconozco, la verdad, bueno, estamos en contacto con muchas instituciones que sabemos que lo hicieron, pues está bueno, es la coordinación con los equipos de salud. Porque las personas en situación de discapacidad tienen sus equipos de inclusión, pero también tienen sus equipos de salud, que son los equipos que se ocupan del tratamiento de la rehabilitación, dependiendo, por supuesto, las indicaciones que cada alumno o alumna tenga. Entonces, coordinar con los equipos de salud cómo hacer la asistencia, cómo trabajar esto, digamos, porque si el alumno tiene la burbuja presencial, después tiene que ir a rehabilitación y a veces, es demasiado el trayecto, entonces con la situación de la pandemia veamos cómo, entonces toda esta coordinación que se hace de manera colaborativa con el equipo de salud, hasta incluso en momentos hemos logrado priorizar terapias que colaboren al entrenamiento del protocolo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en la prestación de apoyo, que es la prestación que un alumno puede tener en contraturno de su escuela, de su escolaridad, cierto manejo del protocolo. Y entonces, de esa manera, esta articulación con el equipo de salud, en el caso del proceso de inclusión, nuestra institución considera que es sumamente necesaria, ¿no? A beneficio y sobre todo para optimizar recursos. Entonces, me parece que también ahí hay una pista que tiene que ver con el compartir el trabajo con otros y trabajar de manera articulada y colaborativa en beneficio de la situación familiar y por supuesto, individual y subjetiva del alumno o la alumna, ¿no? Vos recién hablabas de la aplicación del protocolo, ¿no? De cómo en los niños y niñas con discapacidad puede tener algunas particularidades, ¿no? Y nosotros pudimos relevar en esta investigación también algunos obstáculos referidos a las restricciones por protocolo, ¿no? Esto del uso del barbijo y el distanciamiento social en la semana presencial, si bien nos protege del riesgo del contagio, por otro lado también obstaculiza o complejiza la vinculación con sus docentes, ¿no? Con sus pares, esto de poder tener una comunicación fluida, entender consignas, poder leer labios, que lo hacemos todos y no hoy con los barbijos está más dificultoso. Imagínense niños que puedan tener alguna dificultad específica en el lenguaje, ¿no? Entonces digo, si bien esto nosotros lo abocamos a los estudiantes con discapacidad, no es exclusivo de esta población. Digo, todos los niños y niñas, todos los docentes, nosotros que trabajamos con personas en salud también, vemos dificultada un poco la comunicación por el uso, de las medidas sanitarias vigentes, ¿no? Bueno, nosotros la verdad que le teníamos como bastante recelo y miedo al protocolo. Cuando sale el protocolo 26, que es con la apertura de la educación del sistema educativo, y en ningún momento ese protocolo nombraba a la educación especial o a los procesos de inclusión, estábamos todos como con mucha incertidumbre porque nosotros para poder, en una pandemia entendimos que mucho era a partir de guías de cómo poder movernos y cuidarnos, ¿no? Que es como lo prioritario siempre para nosotros. Permitir que derechos se cumplan siempre cuidando la vida de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Porque aparte eso es lo que nos comprometemos con las familias, o sea, nosotros trabajamos mucho el temor que se genera en relación a la pandemia y a esto de que si lo dejo ir y empieza la presencialidad, qué riesgo corre el real. Y después cuando sale el protocolo de educación para la educación especial, la resolución 33, donde normativiza ese protocolo, y ahí
un poco empezamos como a poder fluir en ese sentido y decir, bueno, acá tenemos, y que si vos mirás ese protocolo que está construido por Educación, Salud y el COE, tiene en su apartado la misma evaluación de riesgo que tenemos nosotros en el protocolo para funcionar en una institución de salud, en un centro de rehabilitación. O sea, se toma una parte de ese protocolo de salud y se lo incluye en un protocolo de educación. Y un poco lo que yo les contaba a ustedes cuando nos juntamos como para armar este espacio de intercambio es que nosotros siempre estamos en ese espacio intermedio, que somos una prestación que trabaja en salud, que está nomenclada en salud, pero que trabajamos en el sistema educativo. Entonces, siempre estamos en ese espacio de regirnos por las resoluciones del sistema educativo, tomar y manejarnos siempre con lo que la escuela nos propone como proceso de inclusión, pero al mismo tiempo velando por la salud. Entonces, nosotros entendemos los protocolos como una herramienta necesaria, aplaudimos que estén, aplaudimos que existan, y agradecemos en realidad que haya un protocolo provincial que contemple esta diversidad, que es algo diferente a lo que sucede habitualmente en las aulas, pero sí entendemos que después con cada escuela hemos logrado, y que también creo que tiene que ver con el tiempo, sortear algunos fantasmas que tienen algunas escuelas con respecto a la discapacidad y con respecto al riesgo que tiene algún alumno que acceda a la presencialidad. O sea que en realidad, a ver, es una barrera el protocolo en algunos aspectos, pero entendemos que es necesario que esté para que nos dé un marco de funcionamiento, y a partir de eso ir individualmente con cada escuela construyendo una mirada acerca de ese alumno nuestro que esté incluido. Vos decías esto, bueno, la lectura labial, cómo hace un alumno para comprender a través del barbijo y de la máscara, o bueno, la ubicación en el espacio, la distancia, esto de manejar el cuerpo, del contacto con el otro. Bueno, ese tipo de flexibilizaciones dentro del protocolo son aspectos que, por eso entendemos que es tan importante que haya un equipo de inclusión, porque muchas veces el docente de apoyo no puede trabajar esto solo con la escuela. Entonces nosotros estamos muy cerca de la escuela, de alguna manera monitoreando que nuestro alumno esté pudiendo cumplir máximamente el protocolo. Apelamos a que sea así, por seguridad suya y de los demás. Y bueno, creemos que es como una construcción con la escuela, ¿no? Porque después la escuela tiene algunas expectativas con respecto a las formas de aplicar ese protocolo, porque un protocolo es una guía, no es algo que tiene que ser así, de esta manera. Entonces, aplaudimos cuando salió en realidad la 33, a pesar de que después tuvimos, en la investigación dicen en un momento, no se hizo nada especial ni nada particular para las personas en situación de discapacidad. Y en algunos casos eso para nosotros fue un beneficio, en otros casos fue una barrera, porque en realidad contemplar la diversidad es importante. Saber que hay un alumno que no va a poder cumplimentar con cierto protocolo es algo importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hay que ir viendo situación por situación, porque en realidad en la pandemia, creo yo, los equipos de inclusión lo que aprendimos es que no hay nada estable. Vos podés desarrollar una, digamos, cierta cuestión con el protocolo para un alumno que está en su silla de ruedas, por ejemplo, de cómo le vamos a limpiar la silla, cómo vamos a hacer determinadas cuestiones en relación a eso, y bueno, y de repente aíslan su burbuja, y bueno, y entonces en esta cosa que es tan dinámica y que a veces uno siente como que va pisando un suelo que es poco firme, creo que la actitud interna de sentirse firme en ese suelo poco firme es como muy importante, ¿no? Y sí, por último, pienso en esto de acompañar y acompasar lo que quiere la escuela, ¿no? Digamos, en esto de estar, el docente de apoyo a la inclusión está ahí, como entendiendo lo que la escuela pretende de ese protocolo y por otro lado, acompañando a la familia a que se sienta segura de que el protocolo va a ser, digamos, lo más flexible para que pueda ser cumplido por su hijo o hija que está en la escuela, ¿no? Sí, por supuesto. Continuando en esto de los obstáculos,
que hemos indagado en esta investigación, específicamente los equipos directivos de las escuelas mencionan dos obstáculos importantes. Por un lado, la falta de disponibilidad de docentes de apoyo a la inclusión, y en esto hablan de falta de disponibilidad de docentes por estudiante y también de dificultades en la carga horaria que muchos de estos docentes tienen dentro de la escuela, o lo que ellos esperan al menos que tengan dentro de la escuela. Y otras de las dificultades que mencionan tienen que ver con la conectividad. Y en este sentido, ellos hacen referencia a que existen barreras de orden de lo económico, falta de recursos digitales, de servicios de internet, que hagan posible la conexión y el sostenimiento de la actividad en la semana virtual. Ellos mencionan estos dos principales obstáculos dentro de lo que tiene que ver con el proceso de inclusión de estos niños y niñas. Bien, bueno, nosotros no nos gusta pensar, está bien que somos compañeros de trabajo, entonces no queremos pensar como una falta de predisposición del docente de apoyo a la inclusión, sino que lo entendimos más como una dificultad para repensar su trabajo, como una dificultad para repensar el rol. Nosotros venimos de una formación con distintas, digamos, estrategias, con distintos marcos teóricos de trabajo, y esa formación y esa manera de pensar la realidad fue puesta en juego con la pandemia, para todos, para cada uno desde su marco referencial. Y creemos que esta falta de predisposición que por ahí puede percibirse desde los equipos directivos en realidad tiene que ver con la nueva forma de pensar nuestro rol, el rol de los docentes de apoyo a la inclusión. Y en ese sentido, nosotros hablamos de un concepto que nos pareció como muy enriquecedor en la pandemia y que creo que es algo que se podría como tomar, que tiene que ver con el circuito de trabajo. Un circuito de trabajo es una manera en la que vos realizás un proceso de inclusión. Esos circuitos de trabajo nosotros los teníamos previo a la pandemia, muy aceitados, ya más o menos uno sabía cuando iba a una escuela cómo tenía que hacer, cómo era la forma, de qué manera, y de repente la pandemia generó una situación en que, bueno, había que repensar esos circuitos de trabajo. ¿Y qué pasó? Nosotros ocupamos una, si se quiere, una herramienta que es la narrativa, que es una técnica de la terapia familiar, que fue pedirle a nuestros docentes de apoyo que narraran su circuito de trabajo. Y ahí empezamos a ver, y si lo hacemos ahora seguramente vuelva a pasar, que la narrativa nos indicaba que era un circuito de trabajo previo a la pandemia. Entonces, lo que nosotros apelamos, apuntamos y creemos que es importante hacer es generar circuitos de trabajo que se correspondan con la pandemia. Y eso es un trabajo interno de rol que tiene que ver con repensar creativamente cómo ejecuto mi trabajo. Eso lleva mucho tiempo y definitivamente necesita de la mirada de todos. Por eso pienso que cuando se me ocurre pensar que cuando un directivo me dice la docente no tiene, la DAI no tiene predisposición, en realidad me parece que lo que me está diciendo es que le está costando un poco readaptarse o armar este nuevo circuito de trabajo al que nosotros apelamos, digamos, hicimos como mucho hincapié durante el 2020 y seguimos insistiendo en el 2021, ¿no? Donde el circuito introduce una variable que es la variable familiar, que es una variable que históricamente estuvo presente en los procesos de inclusión, pero no de la forma que está en este circuito de trabajo en pandemia, incluso con la modalidad 2021 de alternancia, ¿no? Que es la que estamos hablando. Entonces, ese nuevo circuito de trabajo está relacionado con un equipo de gestión. Entonces, cuando vos decís, la mayoría de equipos directivos dicen que no está la cantidad de horas suficiente para un alumno integrado en la escuela de nivel, o una alumna. Y vos decís, bueno, a ver, un equipo de gestión de la inclusión que no incluye solamente a una docente de apoyo a la inclusión, sino al que se encarga de la parte administrativa, el que acompaña el sistema familiar, la trabajadora social y todo lo que implica un equipo de inclusión. Bueno, vamos a pensar, ¿ese alumno necesita más horas de la escuela? Lo primero que hacer es sentarnos con el sistema educativo, con la escuela, que es
quien orienta nuestra práctica, decir, bueno, a ver, ¿lo necesita o no lo necesita? Bueno, y si lo necesita, lo tenemos que gestionar y hay que acompañar a un sistema familiar a que eso se gestione. Entonces, el circuito de trabajo cambió tanto que yo creo que más que falta de predisposición tiene que ver con la cantidad de trabajo que un docente de apoyo tuvo que hacer para lograr una inclusión realmente efectiva en la escuela de nivel en tiempos, o en 2021 o 2020 también, ¿no? Bueno, y en esto, tomando en cuenta lo que está diciendo de los docentes de apoyo a la inclusión, ellos mencionaron otros obstáculos, ¿no? En relación a esto de estos procesos. Ellos, por otro lado, lo ven como que hay barreras en el contexto escolar, digo, para también mirarlos desde la otra mirada, ¿no? Sí. Ellos aducen que hay quizás algunas dificultades en la conceptualización del proceso de inclusión, en el conocimiento de resoluciones ministeriales, tanto para algunos docentes de grado como hasta para los docentes de apoyo, y su particular mirada está puesta en los diseños curriculares, ¿no? Ellos dicen que muchos de estos diseños curriculares para estos niños y niñas con discapacidad están solamente basados en el contenido, sin tener en cuenta otras cuestiones sociales, de la necesidad específica de ese niño o de esa niña, y solamente queda como protagonista el contenido para cumplimentar y no lo otro. Y por otro lado, los docentes de apoyo también hablan de algunas barreras en lo que tiene que ver con la virtualidad, que es distinto de la conectividad que dijeron los equipos directivos. La conectividad hace referencia a lo que está disponible o no, socialmente si se quiere, para poder cumplir y llegar a lo virtual. Y los DAI hacen referencia a la barrera virtual como modo de trabajo, modo de aprendizaje, un medio para aprender, diciendo que no favorecen los procesos de aprendizaje, que estos alumnos muchas veces quedan solos, o que tienen ellos, los docentes de apoyo, que hacer nuestro trabajo que vos decías recién, de aprender cosas nuevas, de como cambiar la mirada de intervención, y ahí ellos ven como una barrera actualmente en lo que va recién en el inicio, ¿no?, del ciclo 2021 en lo virtual. ¿Ustedes cómo han visto esto? Mira, nosotros cuando leímos la investigación pensamos mucho en estas dos barreras porque son las barreras que más nos identificaron de alguna manera, porque no somos los equipos de gestión de la escuela, pero sí somos equipos de inclusión en la escuela de nivel, entonces pudimos pensar mucho en estas dos barreras. Y primero decirte que en realidad eso es estructural a los procesos de inclusión previo a la pandemia. Es decir, entendemos que hay problemáticas que sucedían antes de la pandemia con respecto a los procesos de inclusión, como la responsabilidad del docente sobre su alumno o alumna, o las actividades, quiénes las desarrollan, a quién le corresponde hacer el ajuste, quién dice, cómo se escribe el informe, digamos. Son dificultades o negociaciones que nosotros entendemos que son intrínsecas a los procesos de inclusión en la escuela de nivel. Que están, por supuesto, teorizadas, sistematizadas, que tienen que ver con la incorporación de la diversificación curricular, que tienen que ver con la atención a la diversidad en el aula, que son estructurales del sistema educativo. Que tal vez lo que sucedió en la pandemia, que permitió visibilizar algunas dificultades que ya estaban presentes en algunos procesos específicos de inclusión a la escuela de nivel y que se vieron mucho más claramente, como pasó con algunas dificultades específicas, ¿no?, que la pandemia permitió tener como una mirada acerca de ese fenómeno que ya venía sucediendo, tal vez hasta incluso muy naturalizado. En ese sentido hay que pensar que un proceso de inclusión, si bien tiene posibilidad de ser normativizado y vos tenés capacidad de decir, bueno, este alumno tiene ajustes de acceso, este tiene ajustes metodológicos, digamos, eso está. Cada proceso de inclusión es una construcción única. ¿Por qué? Porque primero que nos involucra seres humanos en distintas etapas evolutivas de su vida. Entonces lo que vos pensaste para un alumno en primer grado no es lo mismo que pensaste para segundo grado, si cambió su grupo clase, si la escuela, hay escuelas que tienen modalidad de mezclar los grupos en tercer grado. Bueno, hay una diversidad de actores institucionales en sistemas tan complejos como es una escuela, como es una familia,
que el proceso de inclusión en la escuela de nivel siempre es un proceso único, pero que sí puede uno, de alguna manera, tener algunas pistas, me encanta esa palabra que enseñó Pau, que te van orientando si por lo menos eso está siendo inclusión o no, si la escuela cómo lo está pensando. Y sí hubo algo claro para nosotros, que sería como un orientador, si se quiere, es que los docentes en pandemia se encontraron con tener que desarrollar propuestas pedagógicas para un aula clase y nuevas propuestas que tenían que ver con la virtualidad, que siguen teniendo que ver con la virtualidad, entonces los recursos no están a la altura de las circunstancias para todo el aula, entonces muchas veces son propuestas muy genéricas, muy sectoriales. Y sí entendimos que los docentes de apoyo a la inclusión fueron los encargados 100%, diría, en desarrollar las actividades para los alumnos con inclusión. Eso es una práctica que necesariamente tiene que ser compartida, pero que entendiendo el contexto, nosotros vimos que en realidad teníamos un recurso muy importante, que era un docente especializado para pensar la diversidad, la diversificación, y entonces tomamos ese recurso y dijimos, bueno, tenemos docentes que vienen de la educación especial, que son ampliamente especializados para esto, y lo capitalizamos muchísimo. Es decir, nuestros docentes de apoyo a la inclusión, y creo que muchos equipos hicieron de esta forma, hicieron muchas más actividades que lo que alguna vez en sus procesos de trayectoria, de acompañamiento de trayectorias educativas hicieron. Entonces, una forma de levantar, digamos, esta barrera en el contexto escolar tuvo que ver con eso, con que el docente resignificó este desarrollo de las actividades, porque aparte se sumó al nuevo circuito de trabajo, no solo hacer todas las actividades tomando estas actividades que nosotros decimos genéricas, sino que también acompañar a la familia para poder acompañar a su hijo o hija en este proceso y después la devolución de la evidencia en la escuela. Entonces fue un circuito que trajo algo, me parece a mí, sumamente interesante para pensarlo como un fenómeno social, que tiene que ver con que a fin de año del 2020, algunos docentes nos compartieron como parte de un compartir que no podría yo decirte tiene una estadística, sino más bien como una narrativa con cada escuela que cerramos, y es que habían podido tener más conocimiento de las trayectorias de sus alumnos integrados que del resto de los alumnos de clase. Lo cual, bueno, nos generó a nosotros muchas preguntas del rol importantísimo que había cumplido el apoyo de otro en una persona en situación de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, como volviendo a esto y a esta barrera que nuestros docentes de apoyo proponen o plantean, nosotros las entendemos porque son las barreras estructurales. Cuando uno va a una escuela por primera vez, siempre tenés que te dicen, no, ya vino el alumno integrado y no funcionó acá porque nosotros tenemos en nuestro proyecto pedagógico la cursiva. Y entonces no podemos hacer nada con eso. Y vos ahí empezás a trabajar, bueno, pero a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Es un espacio de negociación. Entonces, esta barrera, digamos, de alguna manera la podemos pensar como parte de la estructura de lo que significa un proceso de inclusión en la escuela de nivel, y de esta manera, aportando toda la experticia que tiene un docente de apoyo a la inclusión, es una barrera que hemos logrado y sistemáticamente logramos levantar, incluso en las semanas no presenciales, ¿no? Así que en ese sentido, me parece que la experticia de los docentes de apoyo ha sido como muy importante para esto. Y con respecto a la modalidad virtual, nosotros no pudimos dejar de hacernos si se quiere, una lectura social de la situación de la pandemia, porque siempre estamos pensando en nuestros procesos de inclusión y en nuestros alumnos con sus necesidades específicas, pero entendemos que la pandemia perjudicó todas las trayectorias educativas de todos los alumnos y alumnas que están en la escuela, ¿no? O sea, entendemos lo importante que es la escuela para un niño y una niña, dejando de lado cualquier diferencia, ¿no? Pero en ese sentido,
lo que pudimos percibir es que los alumnos que estuvieron con procesos de inclusión pudieron dar más cuenta de lo aprendido, pueden ahora con estos seguimientos tener más claridad en sus evidencias, de qué saben, de qué no. Incluso te lo cuento como una anécdota cortita. Un alumno le dice a una docente de apoyo que él por primera vez sentía que sabía más que sus compañeros. Y en realidad su docente de apoyo le pregunta, ¿y vos por qué decís? Si vos siempre supiste igual que tus compañeros. No, pero Pepito y Juanito no hacen la tarea como yo. Entonces, cuando hay que hablar en el Zoom, yo sé más. Y bueno, nosotros nos emociona pensar cómo él se mira en esa situación. Nos hace pensar, por supuesto, cuánta inclusión generamos previo. Bueno, viste que un alumno habla y uno sí o sí se tiene que pensar y revisar como equipo de trabajo, pero en ese sentido la barrera de la modalidad virtual, hasta incluso podemos pensarla como que ha sido una barrera general social para todos los alumnos y alumnas en la escuela y que en muchos casos podemos ver, o se me ocurre como visibilizar que el docente de apoyo pueda pensarse como alguien que puede mejorar eso para todo el proceso en general de su alumno integrado. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y esto, teniendo en cuenta esto que vos decís, estas pistas, estos aportes que nos estás dando, sumado a lo que nosotros pudimos investigar en este estudio, y teniendo en cuenta que recién comienza este ciclo, o sea, recién comienza, ya estamos en agosto, pero quiero decir que cuando pusimos la mirada sobre esto, era el inicio del ciclo 2021 con esta modalidad en alternancia, y podemos pensar, teniendo en cuenta la palabra de los equipos directivos y de los docentes de apoyo, que la valoración ha sido buena. No en grandes números, no en 70%, pero sí entre un 40 y un 50 hay una valoración positiva, ¿sí? Porque siempre esto se ha comparado en lo que fue el 2020, que fue exclusivamente virtual, y se han perdido, como decís vos, muchas trayectorias, no solamente de los niños y niñas con discapacidad, sino de todo el estudiantado, ¿no? Y en esto a mí me parece importante, tomando en cuenta lo que vos decís... Por ahí, sí. como para... Yo no creo que se pierdan las trayectorias, digo, porque el esfuerzo que han hecho las escuelas públicas, privadas, municipales y provinciales para sostener las trayectorias de los alumnos ha sido abismal. O sea, yo no puedo decirte que no haya habitado una escuela en la que vos digas, las seños lo están intentando, estamos todos tratando, pero sí que dar cuenta de la trayectoria educativa ha sido más difícil, porque si alguien escucha y dice se perdió, no, y en realidad nadie perdió nada, sino que fue como un repensarse y reconfigurarse en esa forma, ¿no? Sí, yo particularmente hablaba de esto de lo virtual, exclusivamente virtual, sí. Cómo a veces complejizó, ¿no? El dar cuenta, como decís vos, y que sí, claramente la presencialidad es el mejor medio para todos los niños y niñas escolarizados. Por supuesto, la virtualidad ha venido a quedarse para muchas otras cosas y hay cosas positivas. Digo, el acercamiento de los docentes de apoyo con los docentes de aula, la escuela y la familia ha sido posible gracias a la virtualidad. Sin esto no hubiese podido haber actas de acuerdo, compromiso, esto de poder ir repensando cómo iba a ser el proceso de inclusivo de mi hijo o de mi hija, ¿no? Si no tenía esta posibilidad. Lo que sí nos parece importante destacar es que si solamente nos quedamos con el cumplimiento, por ejemplo, estricto de protocolo o no tenemos en cuenta las necesidades específicas de algunos alumnos o alumnas, puede sí ser un territorio que multiplique barreras. Por eso digo, lo mencionamos en esto y siguiendo tus pistas, nos parece que no es en sí mismo, digamos, un obstáculo, pero sí, si no lo tenemos en cuenta para pensar políticas públicas locales, sí puede ser un territorio para eso. Al igual que la virtualidad, ¿no? Si no lo repensamos como un espacio donde podamos acompañar mejor a ese alumno o alumna, puede ser un territorio. Con esto que vos me decís y por ahí como tratando de sintetizar un fenómeno tan amplio y tan complejo que nos lleva como...
podría llevar mucho tiempo conversar acerca de esto y multiplicar las voces de todos los que y todas los que participan de estos procesos. Yo ahora, al habitar el espacio del Consejo Federal de la Discapacidad, entiendo que hay situaciones que necesariamente tienen que tener modificaciones para poder llegar a todas las personas en situación de discapacidad. El acceso a la conectividad y de allí la conformación para la virtualidad es algo que no podemos dejar de pensar hoy como una barrera para las personas en situación de discapacidad, con procesos de inclusión y y habitando otros espacios, ¿no? Pero sí quería dejarles que nosotros cuando pensamos las inclusiones a la escuela de nivel, las pensamos como un modelo de gestión, las pensamos como una práctica participativa y colaborativa con una mirada de derecho. Entonces, cuando vos estás convencido de que la educación es un derecho, a partir de eso, todas las prácticas que vos vas realizando para que ese derecho se cumpla en un espacio educativo, van fluyendo por la propia convicción de lo que uno sostiene en el trabajo, ¿no? Entonces, trabajar colaborativamente desde una perspectiva de derecho tiene que ver con estar convencido y entonces la familia también se convence de que la educación inclusiva es un derecho para su hijo y entonces finalmente trabajás con la escuela, promovés las herramientas y la escuela finalmente sabe y sostiene eso como una política de inclusión en su establecimiento, ¿no? Entonces, nosotros ahora hemos capacitado y hemos dado distintas formaciones que están vinculadas con la capacitación de la construcción del PPI en pandemia, el nuevo rol del docente de apoyo, el marco legal, los circuitos de trabajo con las familias, y siempre desde una mirada respetuosa y con la convicción de que esto se dio antes, previo a la pandemia. Entendemos que durante la pandemia y lo que siga de esta nueva modalidad, hay que seguir apelando a que eso funcione y se establezca como un marco referencial. Yo les decía a las chicas, y con esto cierro, que para nosotros un proceso de inclusión realmente funcionó ahora en pandemia, ¿no? Es cuando yo le digo a otro alumno que vaya y se inscriba en la escuela donde estamos trabajando. Y entonces golpean la puerta de la escuela del barrio, que ya estamos trabajando nosotros en esa escuela, y la directora le dice, sí, queremos que todos los alumnos se incluyan en esta escuela. Entonces, ahí entendimos que se cumplió un derecho. No importa si ese proceso después nosotros lo acompañamos o no lo acompañamos, pero entendemos que hicimos la base en esa escuela que tuvo mucha apertura, porque las escuelas lo tienen, o sea, yo valoro mucho eso. Y hemos aprendido con nuestra coordinadora, con Vero Agner, a que eso es muy importante, seguir y acompasar lo que hace la escuela. Enseñando lo que sabemos de nuestro alumno, acompañando en su diversificación y en sus necesidades, pero siempre acompasando a la escuela, ¿no? Sí, y en esto me parece importante, sumar en esta idea de poder repensar y reinventar estos mundos posibles, entre lo que tiene que ver con el proyecto educativo, las estrategias, los contenidos tan necesarios, para estar en la escuela, el alumno, la familia, ¿no? Y esto va a favorecer procesos de inclusión más personalizados, que lo que en realidad, en definitiva, buscamos con esto, es que haya plena participación, haya igualdad de oportunidades, ¿no? Que eso es un poco la clave. Para el final, digamos, porque que un alumno o una alumna esté en la escuela de nivel con un proceso de inclusión tiene que ver con la construcción de su vida independiente, porque los que estamos convencidos de que la persona con discapacidad tiene derecho a una vida independiente, también el capital obtenido en la escuela tiene que ver con la autonomía de trabajo, con todas las habilidades que se desarrollan en el transitar del ámbito educativo para lograr la vida independiente, que es, el mayor derecho que una persona con discapacidad tiene, ¿no? Muchísimas gracias, Belén. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Macarena y Belén. Damos por terminado este intercambio. Esperamos haber aportado los datos, pistas y ejes que contribuyan en el abordaje de las dificultades y desafíos que enfrentan las comunidades educativas en este particular contexto. Seguramente quedaron dudas, consultas o quieren contactarse, así que los invitamos
a hacerlo a través de las redes sociales del Defensor del Pueblo, que verán a continuación. Muchas gracias.